Da igual que hayas nacido en China, en España o en Australia, que compartieses útero con otro ser humano o que nacieses de nalgas, que te identifiques con un hombre, una mujer o un caballo. Si estás hoy aquí escuchándome es porque de alguna forma tu sistema respiratorio, al igual que el mío, funciona correctamente. No sé si de la mejor forma posible, y eso lo veremos a continuación, pero funciona. De hecho, respirar, si quieres aprender e interiorizar todo lo que te voy a compartir hoy, debería ser prácticamente la única actividad que estés haciendo mientras escuchas este podcast. Efectivamente, esto es un podcast nuevo, ya sé que tienes 27.000 en internet, no te voy a dar las gracias, te voy a dar algo mejor, te voy a dar conocimiento y herramientas basadas en evidencia científica para que puedas aplicar desde ya y mejorar tu salud y tu rendimiento físico y cognitivo. Para eso tienes que estar dispuesto o dispuesta a aplicar todo o parte de lo que te voy a compartir. Si no estás dispuesto o dispuesta a actuar, a tomar acción, entonces este probablemente no sea tu podcast. Puedes pasar a la sección de música, a relajarte, a escuchar el artista de moda y ya está. No es necesario estar aprendiendo todo el día y que alguien nos esté dando la chapa, ¿no? Total, nos esperan unos cuantos minutos de conocimiento y herramientas prácticas y sinceramente porque dejes un ratito el WhatsApp, el correo, te des un paseo o me escuches, pues bueno, no creo que le pase nada al mundo. Así que, sin más, vamos a por ello. Pues empezamos hablando de la respiración y no podía ser de otra forma porque esta influye en todos los procesos y todos los sistemas del cuerpo humano. A priori sabemos que es el intercambio de gases con el entorno externo a fin de aportar oxígeno al cuerpo, a los tejidos y que estos realicen todas sus funciones correctamente. Entonces, es evidente que la respiración va a influir de alguna forma en la química de nuestro cuerpo. Es involuntaria, a priori, está mediada por el tronco cerebral, pero nosotros también podemos regular su frecuencia, su profundidad, y en ese caso lo que mediaría es la corteza cerebral. Bueno, ahí como dato. Cuando estudiamos la respiración, su influencia en el cuerpo y cómo podemos entrenarla para mejorar, distinguimos tres ámbitos. Número uno, la bioquímica, lo que hemos comentado, cómo se intercambian estos gases, cómo influye en la química del cuerpo. Número dos, la biomecánica, que haría más referencia a todos los músculos, las articulaciones, la postura, cómo se coordina el cuerpo para respirar. Y número 3, la dimensión o el ámbito psicofisiológico, que es cómo mediante la respiración podemos regular la activación del sistema nervioso. Pues bien, de estos tres ámbitos vamos a hablar hoy, vamos a dar un poquito de contexto de cada uno y sobre todo herramientas prácticas que podemos aplicar desde ya, y además gratis, para mejorar nuestra salud y nuestro rendimiento. Bueno, pequeño paréntesis, aquí en este canal vamos a hablar mucho de la palabra rendimiento. Y rendimiento no significa que seas campeón de 100 metros lisos, gimnasia rítmica artística, lo que sea, o campeón de hockey de tu casa, no. Básicamente el rendimiento es mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, tu funcionalidad, la capacidad de movimiento, la calidad de movimiento, incluso reducir el dolor, con lo cual es algo que nos interesa a todos. Seguimos. Número 1, la bioquímica, el intercambio de dióxido de carbono con oxígeno. Ahora bien, entran otros factores a tener en cuenta, por ejemplo, qué cantidad de estas sustancias tenemos en el organismo, o nuestra propia eficiencia para intercambiar estos gases. En el mejor de los casos, si esto lo optimizamos, podemos mejorar nuestro rendimiento físico y cognitivo, y en el peor de los casos puede predisponernos, esa química del organismo nos puede predisponer a enfermar. Entonces pensamos, captamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Cualquiera podría pensar, bueno, pues dióxido de carbono es malo, es un residuo que podemos expulsar. Pero nada más lejos de la realidad. El dióxido de carbono es tan necesario en el cuerpo como el oxígeno. De hecho, cuando tenemos muy poco dióxido de carbono, lo que llamamos hipocapnia, podemos sufrir mareos, migrañas, entumecimiento, confusión, y a largo plazo puede generar un problema a nivel muscular o a nivel cognitivo. Esta hipocapnia se asocia principalmente con una hiperventilación, es decir, con respirar mucho, con mucha frecuencia, ¿vale? También puede estar asociada a un problema respiratorio, a un problema pulmonar. En ese caso, por supuesto, tienes que consultar con el sanitario especialista en esto antes de aplicar todas las herramientas, pero generalmente se va a asociar a esa hiperventilación que, como veremos, el respirar en exceso pues trae una serie de consecuencias negativas. Primera de ellas, reducir el CO2 en la sangre y con eso aumentar el pH de la sangre. Lo que debemos desarrollar entonces son estrategias para no hiperventilar. Ojo,
para no hiperventilar en reposo. Por supuesto, cuando entrenamos, cuando hacemos un esfuerzo físico, pues hiperventilar es un mecanismo natural que nos permite captar el oxígeno que necesitamos en ese momento para hacer esa actividad física. Pero cuando ya hiperventilamos en reposo, esto es un problema, ¿vale? ¿Y por qué nos puede pasar esto? Obviamente, si dejamos, como digo, a un lado las enfermedades y en un contexto natural, pues esta hiperventilación, respirar de más, podría estar relacionada con estados de ansiedad, de estrés, ¿vale? Lo que veremos en el último apartado, este psicofisiológico. Pero también podría estar asociado a una mala postura, a una mala movilidad articular, que lo veremos en el segundo apartado. Y desde esta parte que nos toca, a la bioquímica, entre otras cosas, lo que deberíamos hacer es mejorar nuestra tolerancia al CO2. Es decir, entrenarnos aumentando la cantidad de esta sustancia en nuestro organismo y ganar tolerancia. Con ello, reducir la necesidad de tener que respirar tanto, de tener que captar tanto oxígeno. Además, este entrenamiento se ha visto que mejora la eficiencia con la que usamos el oxígeno y retrasa, como digo, esa necesidad de respirar con urgencia, ¿no? Lo cual, pues, puede mejorar incluso la resistencia física. Reduce el estrés, reduce la ansiedad, que ya sabemos y veremos que es muy negativo en el organismo, y mejora la gestión en situaciones de pánico principalmente. Ahora bien, ¿cómo entrenamos y mejoramos la tolerancia al CO2? Ejercicios o herramientas específicas para hacerlo. Número 1, tenemos que testearnos. Tenemos que testear nuestra tolerancia. Para eso tenemos una herramienta que nos ofrece la entidad Shift de Brian McKenzie, en la que nos vamos a colocar en un espacio calmado, libre de distracciones, y vamos a hacer, número 1, 3 respiraciones completas. Inhalo, cojo todo el aire y después lo exhalo. Esto 3 veces. Número 2, inhalo al máximo, y tengo el cronómetro en la mano. Una vez he inhalado todo el aire, después de las 3 respiraciones completas, pulso el cronómetro y expulso lo más lento posible. Mi objetivo es que la exhalación sea lo más lenta posible. Y lo que voy a hacer es, cuando termine de exhalar del todo, sin parar, voy a parar y voy a ver el tiempo. ¿Que tengo por debajo de 20 segundos? Problemas. Tengo una mala eficiencia respiratoria. Entre 20 y 40 no voy muy bien y debería también trabajarlo y mejorarlo. Entre 40 y 60 segundos, pues bueno, ya es algo intermedio, puedes mejorar rápidamente si entrenas. Ya a partir de 60, entre 60 y 80 sería un buen nivel, una buena capacidad pulmonar, y por encima de 80 sería lo que se considera élite, ¿vale? Esta capacidad pulmonar está relacionada con la gestión del estrés. Buena capacidad pulmonar, buena gestión del estrés. Así que es importante entrenar esto. ¿Cómo lo entrenamos? En los niveles más bajos vamos a empezar en una situación calmada, tumbados, y vamos a empezar a hacer respiraciones controladas. Tenemos 2 estrategias principales, lo que llaman la respiración en caja o en cuadrado, que voy a realizar una inhalación en 4 segundos, una pausa en 4 segundos, una exhalación de nuevo en 4 segundos y pausar en 4 segundos. Eso sería una de las herramientas. Otra herramienta, hacer una respiración que me permita prolongar más la exhalación. Por ejemplo, coger aire en 8 segundos y soltar en 10, que es lo que nos proponen estas entidades. Pero bueno, yo bajo mi punto de vista, por experiencia práctica, te recomiendo, en vez de buscar el 8 inhalación y 10 exhalación, tumbarte, relajarte, valorar, escuchar y contar cuánto tardas tú en inhalar, cuánto tardas en exhalar, y hacer progresivamente un incremento hasta llegar a ese objetivo de 8-10. Que tú respiras inhalando en 3, soltando en 2, pues vamos a empezar a hacer 3-3. Que a partir de ahí, bueno, luego 3-4. Vuelvo a 4-4, ahora voy a 4-5, ¿vale? Poco a poco prolongando un poquito más la exhalación, que es lo interesante para mejorar la tolerancia al CO2. A partir de aquí tendría que periódicamente retestear y ver si estoy mejorando o no, si tengo que hacer más hincapié o no. ¿Que tienes mejores niveles, que tienes mejor condición física? Pues esto lo aplicas a actividad física moderada o suave, moderada, ¿vale? Donde ya haces esa respiración en caja o exhalar más profundo, ¿vale? Mirad, en este sentido no hay mucha evidencia científica que sea realmente tajante con el protocolo. Sí sabemos que todo esto es bueno y la línea de investigación es muy positiva, pero no podemos decir que hacer 20 respiraciones sea mejor que hacer 15. ¿Qué se recomienda más o menos? Estos protocolos hacerlo 2-3 veces al día en un ciclo de unas 15-30 respiraciones, ¿vale? Luego recapitularemos toda esta información. Algo que no puedo obviar ni por asomo y que vamos a tener en cuenta para mejorar la salud, la respiración en todos sus parámetros, y si queremos llegar a algo en la vida, que estoy seguro que tu madre quiere que llegues a algo en la vida. Lo más importante, que respires por la nariz. Siempre, siempre respires por la nariz. Aquí no hay más tutía y la evidencia es tremendamente sólida al respecto. La respiración bucal está más relacionada con un sistema inmunológico más débil, con más riesgo de enfermedad infecciosa, con ronquidos, con apnea del sueño, que no es ninguna tontería, es un problema grave que puede generar trastornos a nivel neurodegenerativo. Y además la respiración nasal
incluye procesos naturales de filtrado y, muy importante, secreción en los senos paranasales del óxido nítrico, que no es lo que le pone en el coche Toretto para correr en Fast and Furious 27 o por la que vayan, sino que es un compuesto químico que actúa como vasodilatador, o sea, que mejora el flujo sanguíneo, que mejora la oxigenación de la sangre, potencia la función pulmonar, regula la presión arterial y juega un papel fundamental también en el sistema nervioso, todo este óxido nítrico. Esto no nos lo brinda la respiración bucal. Además, se ha visto que la respiración nasal tiene un vínculo más directo con las regiones del cerebro involucradas en funciones cognitivas, emocionales y de memoria, especialmente la capacidad de reconocer estímulos emocionales, sobre todo a nivel de pánico, de miedo, y tenemos mucha evidencia al respecto. En un gran estudio en 2016 que se publicó en The Journal of Neuroscience, se destacan las evidentes diferencias entre respiración nasal, bucal, y el impacto que tiene en la actividad cerebral en general y en las funciones cognitivas. Es importante. ¿Qué pasa si soy respirador bucal? En reposo, me refiero, que si estoy haciendo actividad física, pues bueno, la boca nos va a servir de ayuda para captar más oxígeno. Si soy respirador bucal, primero puedo empezar por cerrar la boca voluntariamente en situaciones de reposo. Si no funciona, cubrimos la boca con un tape, con algún tipo de adhesivo, que ahora estamos viendo que se está haciendo un poco famoso porque algún futbolista lo empieza a llevar, pero es algo que ya conocemos y que tiene mucha evidencia. Existen adhesivos específicos diseñados para la boca, pero bueno, realmente lo podemos fabricar con cualquier tipo de tape o de cinta que nos pueda cubrir la boca y nos saldría mucho más económico. Esto funciona realmente. Conozco un montón de gente que ha empezado a dormir con eso y realmente te dice que descansa mucho mejor, que repone mucho mejor, así que os insto a probarlo, que es tremendamente barato. ¿Qué puedo hacer también para intensificarlo un poco? Empezar a hacer ejercicio suave a moderado, haciendo lo mismo, cerrando la boca voluntariamente o tapándomela de alguna forma, ¿vale? Fijaos, en su libro Respira, James Nestor, que es el autor, por cierto, un libro tremendamente recomendable, no solo para profesionales, para todo el mundo. Él nos cuenta la experiencia que tiene estando de voluntario en un estudio de la Universidad de Stanford en el que tenía que pasar 10 días con la nariz tapada y a continuación 10 días con la boca tapada, salvando el comer, conversar, etc. Y más allá de todos los parámetros objetivos que va midiendo, la tensión arterial, el rendimiento montando en bici, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, la experiencia que te narra de lo que es vivir con la nariz tapada, o sea, es realmente triste. Te cuenta cómo pierde energía, cómo va teniendo la cara de zombie, cómo está desesperado, empieza a tener apneas, empieza a roncar y está realmente deseando el que lleguen los otros 10 días y se pueda tapar la boca. O sea que es tremendamente recomendable y no recomendable, prácticamente obligatorio, muy evidenciado, por favor, respirar por la nariz. ¿Y qué pasa en ejercicio? Pues en un estudio en el que se compara respirar por la nariz o por la boca en un test de Wingate, que es 30 segundos al máximo en una bicicleta, se ve que la producción de potencia es similar. No genero más potencia respirando por una vía o por otra, pero sí que los participantes, cuando respiraban por la boca, hiperventilaban, tendían a hiperventilar más, lo que significa un signo de fatiga, y por el contrario, los que respiraban por la nariz tendían a aumentar su frecuencia cardíaca, lo que nos indica que no es tampoco la forma más económica de respirar. Probablemente cuando ya trabajo a alta intensidad tengo que combinar la respiración entre nariz y boca. En este sentido, los investigadores lo que recomiendan es directamente no dar pautas, lo que salga natural a la persona. Venga, y pasamos a la parte biomecánica, que es bastante atractiva. Es todo aquello relacionado con la postura, con los músculos, con el entrenamiento, con incluso la capacidad de aplicar fuerza, como veremos. Y a priori lo que tenemos que saber es que tenemos una serie de músculos que contribuyen a la respiración, ¿vale? Y como músculos que son, pues pueden entrenarse, pueden fortalecerse y pueden mejorarse. Y de hecho, tenemos también bastante investigación que nos demuestra muchos beneficios de entrenar estos músculos, tanto en pacientes de asma, de COVID, de afecciones pulmonares crónicas o incluso tras un ictus, como para cualquier persona, especialmente personas mayores, que mejora la funcionalidad, incluso para adultos sanos mejora notablemente la resistencia, lo cual pues, es muy interesante. Incluso para atletas de resistencia, el entrenar la musculatura respiratoria les va a hacer mejorar su rendimiento deportivo. ¿Cómo se consigue esto? Ofreciendo una resistencia tanto a la inhalación como a la exhalación. Existen aparatos específicos, el más famoso el Power Breath, que se programa, incluso con la aplicación de un móvil, se programa la resistencia y por la boca inhalo-exhalo y genera resistencia, lo cual me permite, como digo, fortalecer la musculatura respiratoria. Pero bueno, esto a nivel rudimentario, casero y económico lo podemos hacer a lo mejor con alguna prenda, alguna tela que nos ofrezca resistencia, ¿vale? Sería un apaño. Bien, de todos estos músculos, el principal, el main player, va a ser el diafragma, que es como
una bóveda como un paraguas que se sitúa justo encima de los órganos y justo debajo de los pulmones. Cuando el diafragma se contrae, ese paraguas se aplana hacia abajo y lo que hace es traccionar de los pulmones para que se amplíen. Ojo, los pulmones no se contraen y se amplían de por sí, es el diafragma el que tracciona y los hace más grandes. Bien, eso sería el diafragma junto con los músculos intercostales e incluso los abdominales, digamos, el equipo titular, la musculatura que principalmente va a respirar. Pero luego tenemos un equipo secundario, que sería musculatura, toda la musculatura que eleva las costillas, que eleva las clavículas, musculatura en general del cuello. ¿Qué pasa? Que cada equipo tiene que jugar en un momento determinado. El equipo prioritario, el equipo titular, está ahí para jugar siempre y el equipo secundario solo para situaciones de emergencia. Y aquí nos encontramos el primer problema a nivel biomecánico, y es que estos músculos secundarios toman el papel de primarios y trabajan más de la cuenta. ¿Por qué? Pues puede ser por factores químicos, como hemos visto, o neurológicos, a nivel de aumento de estrés, de ansiedad, como veremos un poquito más adelante, o incluso por factores mecánicos también. Por ejemplo, si el diafragma no trabaja como debería, si el diafragma no funciona como debería, otra musculatura, en este caso la musculatura del cuello, va a trabajar más de la cuenta. Y en el cuerpo humano, como comentaremos aquí hasta la saciedad, siempre va a ser así. Si algo no trabaja como debería, otra parte del cuerpo va a trabajar más de la cuenta para suplir su función. ¿Qué pasa si esta musculatura trabaja más de la cuenta? Puedo llegar a tener dolor a nivel cervical, a nivel lumbar, puedo tener tensiones excesivas, puede haber modificaciones en mi postura, puede haber una reducción de la movilidad, ¿vale? Puede ser problemático realmente. Además, incluso podría reducir mi capacidad pulmonar. Si reduzco mi capacidad pulmonar, puedo inducir a esos problemas químicos que hemos visto de tener que respirar con más frecuencia, entonces al hiperventilar aumentar el CO2. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Además, mirad, en la mayoría de los casos vamos a poder identificar varios problemas, tanto a nivel neurológico como mecánico o químico, y la realidad es que no sabemos cuál es el origen, si fue primero el huevo o la gallina. En cualquiera de los casos, entrenar la respiración va a ser una dosis de salud para todos a coste cero. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos entrenar esto en la parte biomecánica? Pues fomentar lo que conocemos como la respiración diafragmática. Y es que tenemos diferentes mecanismos, diferentes formas o diferentes patrones respiratorios. A grosso modo, conocemos lo que sería la respiración alta o apical, cuando cada vez que inhalamos elevamos excesivamente el pecho. Esto sería que hay una actuación excesiva de la musculatura del cuello y se asocia más con hiperventilar, con ansiedad, etc. En el polo opuesto tendría la respiración abdominal o respiración baja, donde cada vez que inhalo se hincha la tripa. Además, ya tenemos estudios que relacionan las personas con dolor lumbar con una respiración un poquito más alta y respiraciones sin dolor lumbar una respiración un poquito más baja. Y no solo eso, sino que interviniendo y tratando de bajar la respiración de los que tienen dolor lumbar puede incluso reducirse también el dolor, ¿vale? Y en tercer lugar tendríamos el patrón de respiración diafragmática, que mucha gente lo confunde con la respiración abdominal, pero no es así. En la respiración diafragmática se va a expandir, se va a extender toda la circunferencia abdominal 360 grados. Entonces, todas las estructuras, costillas, esternón, etcétera, se van a mover en su justa medida, y es entonces la respiración, digamos, menos perceptible. Ahora veremos un poquito más adelante cómo entrenar y cómo mejorar esto, pero antes te introduzco otro concepto, que es la presión intraabdominal. ¿Y qué significa? Esto es la herramienta que tenemos para poder estabilizar la columna lumbar, para que no tenga movimientos excesivos. ¿Y por qué no queremos que tenga movimientos excesivos? Porque como es el centro de nuestro cuerpo que se va a comprimir, que va a recibir mucha carga, si a la hora de recibir carga tiene un movimiento, un rango de movimiento excesivo, la carga no se va a repartir equitativamente y puede sufrir todavía más daño. Además, para aplicar fuerza necesito un centro corporal, un core, una columna lumbar estable. Mira, imagínate que se te queda el coche parado porque te quedas sin batería y tienes que empujarlo. De forma natural no te va a salir levantar una pierna y empujar con los brazos a la pata coja o juntar mucho los pies y empujar, ¿no? Lo normal es que adelantes mucho un pie, atrases el otro y separes, amplíes esa base de sustentación con relación a la línea de fuerzas que vas a empujar. Pues esto es igual. La columna lumbar sirve de sostén para mis escápulas y mi pelvis, que sirve a su vez de sostén para brazos y piernas. A la hora de aplicar fuerza necesito un eje de giro estable, necesito una superficie estable. Entonces es muy necesario esa base de sustentación estable. ¿Y cómo se hace todo esto? Bueno, pues en otro momento veremos más en profundidad cómo entrenar el core. Incluso si os interesa podría hacer algún vídeo para YouTube, pero para entendernos lo que hacemos en primera instancia es
recargar el cuerpo de aire y a partir de ahí con la musculatura, la contracción coordinada de toda la musculatura abdominal, lo que conocemos como el core, presurizamos el centro del cuerpo. Cogemos aire, nos hinchamos y presurizamos. El caso más extremo, la maniobra de Valsalva, que es una fuerte apnea, que lo vas a ver en los levantadores o la gente que levanta mucho peso, o desgraciadamente en personas normales cuando no realizan mucho esfuerzo, donde cogen aire, aguantan un momento para hacer la fuerza, ¿vale? Esto está bien y es necesario en situaciones extremas, de nuevo, cuando levanto altas cargas. El problema es cuando recurro a esta maniobra de Valsalva en una situación cotidiana, que puede aumentar la tensión arterial, la presión intraabdominal y poder desencadenar problemas a nivel de hernias inguinales, a nivel de suelo pélvico. Bueno, entonces esto lo comentaremos más en profundidad, si queréis, cuando podemos hacer algún vídeo de core explicando a nivel de funcionamiento, de ejercicios, etcétera, etcétera. De hecho, si nos fijamos, la musculatura respiratoria decimos que tiene principalmente dos funciones. Uno, por supuesto, respirar. Dos, estabilizar, una función postural. Y si lo vemos como un espectro, podemos irnos a uno de los dos extremos, donde tenemos, como digo, ese levantador que corta la respiración para poder focalizar el trabajo en estabilizar. Y si nos vamos al ejemplo de un corredor que corre un sprint de 200 metros, después necesita oxigenar, necesita recuperar, entonces necesita priorizar en la respiración y para eso reduce o elimina la función postural. ¿Cómo? Pues apoyándose las manos sobre las piernas, tumbándote sobre el suelo, entonces sería esos polos opuestos del extremo. ¿Qué es lo interesante a la hora de entrenar? Que llegues a esos extremos lo más tarde posible. Que tengas que meterle más kilos a la barra para cortar la respiración o que tengas que correr más o más rápido para llegar a fatigarte como para sentarte, tumbarte, apoyarte, etcétera, etcétera. Pero volviendo a la respiración diafragmática, ¿y qué tiene que ver? No solo con que cada músculo trabaje correctamente, sino con esta presión intraabdominal. Fijaos, si yo genero presión intraabdominal desde una descompensación, desde, por ejemplo, sacar mucho la tripa, el pecho, rotar, etcétera, etcétera, la carga que reciba mi columna lumbar va a ser irregular. Por el contrario, si yo reparto equitativamente, si yo tengo la columna alineada y desde ahí genero presión, pues toda la fuerza que reciba mi columna se va a repartir equitativamente. Es como una lata. Imagínate una lata de un refresco completamente presurizada e hinchada, que si pones algo encima puede cargar mucho peso. Pero si ya le hago una pequeña muesca, un golpe en un lateral, está ya desviada, es mucho más fácil que al poner algo rompa, se desvía, se estalle, ¿no? Esa lata. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bueno, tenemos una propuesta muy interesante de una escuela checa que se llama DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization, en la que nos propone para aprender a respirar, a hacer esta respiración diafragmática, colocar nuestros dedos corazones en la tripa, en la parte más baja, a la altura del cinturón, e incluso con el dedo pulgar podría alcanzar los laterales de mi tripa entre las costillas y las crestas ilíacas. Desde aquí presiono fuerte para tener una sensación, un feedback, y cada vez que inhale busco empujar. Esto no es tan fácil. Hay gente que le cuesta más, que necesitará más control. ¿Cómo empiezo? Empiezo en posiciones fáciles. Tumbado boca arriba, por ejemplo, con las piernas apoyadas. Entonces voy haciendo esa respiración de forma tranquila hasta que tengo esa sensación de poder hinchar esa parte baja del abdomen y los laterales. Si consigo esto, inevitablemente se va a hinchar, se va a expandir también la parte posterior de mi columna. Entonces estoy ya presurizando de forma equitativa toda la circunferencia abdominal. ¿Cómo progreso? Pues ya puedo dificultarlo, levantar las piernas del suelo. Si mantengo esta presión intraabdominal puedo alternar miembros, puedo generar inestabilidades, me puedo poner de pie, sentado, en posición de sentadilla. ¿Cómo puedo entrenar, mejorar aún más la presión intraabdominal? Pues cada vez que cojo aire, expando estos 360 grados, como hemos hablado, y cuando exhale voy a evitar que pierda esa presión. Entonces cojo aire, empujando los dedos, empujo fuerte, y al soplar, soplo generando una resistencia con los labios, no llego a soplar profundo ni rápido, soplo poco a poco y no termino de perder esa presión que he generado con los dedos. Cojo aire, hincho, soplo, mantengo la presión, cojo aire, vuelvo a hinchar, mantengo la presión y de esta forma presurizamos la columna lumbar y sería una forma acertada de, por ejemplo, levantar peso en el gimnasio, de cargarte la barra y empujar. Sería la forma más parecida realmente a llevar un cinturón. Cuando nos ponemos un cinturón abdominal, estos que cubren también toda la circunferencia, el mecanismo por el cual nos hace levantar más peso o estar más seguros no es en sí que el cinturón sujete mi columna, sino que tengo una presión a lo largo de todo el abdomen y eso me da una señal, un feedback sobre hacia dónde tengo que empujar. Entonces se ha visto que al colocar ese cinturón abdominal soy mejor, soy más capaz de generar presión equitativamente, de empujar en todas las direcciones cada vez que inhalo. Eso tengo que ser capaz de hacerlo sin necesidad de ponerme un cinturón.
Pero te digo que si esto interesa, si os interesa y me lo escribís, hago un vídeo específico explicando un poquito más el core y con ejercicios prácticos de presurización, de aumento de la presión intraabdominal, de respiración, de movilidad, de estabilidad, de core, etcétera, etcétera. Bien, hemos visto ya la parte bioquímica y la parte biomecánica, digamos que están más o menos cubiertas. Además tienen ciertas similitudes. Por un lado, nos va a interesar no hiperventilar, para no aumentar la concentración de CO2 en el cuerpo, perdón, para no disminuir la concentración de CO2 en el cuerpo y para no aumentar la actividad de la musculatura auxiliar o musculatura del cuello. Tenemos que llenarnos bien de aire mediante esa respiración diafragmática para garantizar un buen aprovechamiento del oxígeno, un buen intercambio de gases. Como digo, todo va de la mano y no es diferente esta tercera pata del banco de la que vamos a hablar, que es la dimensión psicofisiológica de la respiración. Es cómo influye en la actividad, en la activación de mi sistema nervioso. Tenemos por un lado, a nivel del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático, que es toda esa rama nerviosa que va a regular mis respuestas de activación, de estrés, de ansiedad, lo que se conoce como lucha o huida. Y por el contrario, el sistema nervioso parasimpático, toda la rama nerviosa que va a regular mis procesos de descanso, de recuperación, de digestión. Y no es que necesitemos encender una y apagar la otra, sino que regulamos la actividad, a veces estamos en un estado de más activación, a veces en un estado de menos activación. ¿Cuál es el problema? Que, como digo, deberíamos ser capaces de regular correctamente y según el momento este sistema nervioso simpático y parasimpático, pero a día de hoy lo que vemos es que estamos en un estado perpetuo, excesivo de activación del sistema nervioso simpático, un estrés no muy grande, pequeño, pero continuado en el tiempo, no damos tiempo a esa recuperación. ¿Y por qué? Pues por las prisas de la sociedad, las notificaciones del móvil, el ansia viva, como diría José Mota, que casi ni percibimos, estamos acostumbrados a ella, pero no nos permite recuperar y descansar como es debido. Pues bien, ¿cómo puedo jugar con la respiración? Muy sencillo, de hecho, se llama comúnmente a la respiración el mando a distancia del sistema nervioso, porque tiene la capacidad de regular este nivel de arousal o de activación. Vale, ¿cómo entrenamos esto? Pues por un lado, algo que seguramente ya sepas es la respiración corta y muy frecuente, la hiperventilación, va a estimular el sistema nervioso simpático, la ansiedad, el estrés, la activación. Y por el contrario, la respiración más profunda, menos frecuente, estimula en mayor medida el sistema nervioso parasimpático, la relajación. Pero algo que no se sabe tan comúnmente es que la inhalación va a estimular el sistema nervioso simpático, la activación también, y la exhalación estimula el sistema nervioso parasimpático. Y esto se produce por diferentes mecanismos, pero principalmente por el aumento del volumen de las vías respiratorias. Cuando cogemos aire, aumenta la cantidad de oxígeno también en la sangre y necesitamos más fuerza o más bombeo para llevar esa sangre a todo el cuerpo. Entonces, cuando inhalamos, aumenta la frecuencia cardíaca y por el contrario, cuando exhalamos, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Pero qué pasa? Que estamos continuamente inhalando y exhalando. Entonces, ¿cómo influye esto en la frecuencia cardíaca? Pues variando el tiempo que hay entre latidos. Si nosotros tenemos 60 latidos por minuto, no tenemos un latido exactamente cada segundo, sino que se va regulando, hay cierta variabilidad del tiempo que hay entre latidos. Esto es lo que conocemos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que más adelante seguro que hablaremos de ello, y es un marcador muy potente de salud. A mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, en general, más salud. Sabiendo esto, ¿cómo jugamos? Pues o prolongando los tiempos de inhalación para activarnos, o prolongando los tiempos de exhalación para, lo contrario, relajar. ¿Que yo voy al gimnasio y tengo que calentar y quiero activarme? Pues puedo hacer una pequeña meditación de 15 respiraciones, inhalando en un tiempo determinado de, por ejemplo, 8 segundos y exhalando de golpe. Es decir, pronunciando o aumentando el tiempo de inhalación. ¿Que quiero, por lo contrario, descansar, desactivarme, bajar mis niveles de ansiedad? Lo que voy a prolongar es el tiempo de exhalación. ¿Vale? De hecho, hay una práctica que propone el doctor Andrew Huberman, de Huberman Lab, también profesor de la Universidad de Stanford, que consiste en inhalar 2 veces, profundo, y luego exhalar lo más lento posible, prolongar al máximo el tiempo de exhalación. Y esto sirve, es una herramienta práctica muy buena para bajar al momento los niveles de ansiedad. ¿Vale? Luego hablamos de recomendaciones un poquito más específicas. Otra cuestión no tan conocida es que el respirar por el seno o por el lado derecho estimula más el sistema nervioso simpático, la activación.
Y respirar por el lado izquierdo estimula en mayor medida el sistema nervioso parasimpático, la relajación. Esto es algo que nos vienen diciendo los yogis desde hace miles de años, pero que a día de hoy ya sabemos, a ciencia cierta, por estudios, por evidencia científica, que es cierto. De hecho, en el año 94 se publicó un estudio en la India en el que se cogía a 48 hombres y fueron seleccionados para realizar 4 veces al día durante un mes 27 ciclos de respiración completa, un grupo solo por el orificio derecho, otro grupo solo por el orificio izquierdo y otro grupo alternando orificios. ¿Qué se vio? Que los dos grupos que respiraban solo por un orificio aumentaban su frecuencia cardíaca, lo que expresa que es algo no muy económico, ¿vale? No es para lo que estamos diseñados, pero es que el grupo que respiró por el orificio derecho aumentó de media un 37% su frecuencia cardíaca, mientras que el grupo que respiraba por el orificio izquierdo aumentó solo un 24%. Y adivinar qué, el grupo que respiró alternando orificios disminuyó su frecuencia cardíaca un 18%. De hecho, existe un pranayama es básicamente un ejercicio de respiración, o la forma en la que entienden la respiración los yogis. Existe un pranayama, como digo, que se llama Nadi Sodhana, que consiste en esto, en alternar la respiración por uno u otro orificio. Y de hecho, este pranayama, este ejercicio, ya tiene bastante evidencia científica para el control de la ansiedad, y no solo eso, sino que se vio en un estudio que se publicó en 2023, el año pasado, que es un buen recurso para tratar la hipertensión arterial. Pues bien, si has llegado ya hasta aquí, y además no habías oído hablar de todo esto que he comentado, pues probablemente tengas la cabeza a mil con muchísima información, así que vamos a hacer un breve resumen, especialmente de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. En primer lugar, sabemos que hiperventilar, respirar con mucha frecuencia, salvo que sea en momentos de ejercicio de alta intensidad, en general es malo para la salud, porque disminuye la cantidad de CO2 en el organismo, aumenta la actividad de los músculos del cuello, pudiendo generar dolor, empeorar la movilidad, la postura, etcétera, etcétera, y además aumenta los niveles de ansiedad y de estrés. No sabemos si viene antes el huevo o la gallina, como digo, pero sin duda es algo perjudicial. ¿Qué solución tengo? Respirar más despacio y profundo. 2 ejercicios. 1, respiración cuadrada, como decía, coger aire en 4 segundos, retener en 4 segundos, soltar en 4 segundos y aguantar de nuevo 4 segundos. Esto por un lado. Por otro lado, prolongar la exhalación. La propuesta que nos hacía Shift era 8 segundos de inhalación, 10 de exhalación. Pero como te digo, tú puedes hacer una progresión desde tu punto que estés más cómodo o cómoda, a poco ir progresando tanto la inhalación como la exhalación, pero que siempre la exhalación sea más pronunciada. Estos 2 ejercicios, respiración cuadrada y exhalación prolongada, los puedes hacer 2 o 3 veces al día, en función de tu necesidad, entre 20 y 30 ciclos respiratorios, para mejorar a medio y largo plazo. Otra herramienta en momentos ya de alta intensidad, la que nos propone Andrew Huberman, que sería coger aire en 2 inhalaciones profundas y soltar lo más lento posible. Esto lo podría hacer entre 15 y 20 respiraciones en un momento de alta intensidad para bajar al momento mi nivel de activación. Que quiero reducir en general el estrés, la ansiedad. Podemos utilizar Nadi Sodhana, alternar la respiración por un orificio u otro. ¿Cómo lo hacen los yogis? Con la mano derecha ponen el dedo índice y corazón en el centro de la mano, y con el dedo pulgar lo podríamos utilizar para tapar tu orificio derecho y el dedo anular para tapar el orificio izquierdo. De esta forma solo desplazas lateralmente la mano de un lado a otro y es muy cómodo para taparte un orificio u otro. Lo que se suele hacer es empezar a exhalar por el orificio izquierdo, luego se tapa, inhalo y exhalo el orificio derecho y voy cambiando, exhalo e inhalo el orificio izquierdo, etcétera, etcétera. Voy alternando, haciendo respiraciones de 3 segundos de inhalación, 3 segundos de exhalación, con un segundo de pausa entre inhalación y exhalación y un segundo de pausa en exhalación, inhalación. Esto también lo podría hacer por un ciclo de 20-30 respiraciones. Yo personalmente lo hago cada vez que medito, hago Nadi Sodhana, unas 15-20 respiraciones, y luego ya medito y hago mi ejercicio, que seguro que más adelante hablaremos un poquito sobre esto. Más cosas que hemos aprendido, fundamental y básico, respirar siempre que se pueda por la nariz. Siempre, 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 salvo en los momentos de alta intensidad cuando estoy ejecutando un ejercicio. ¿Cómo puedo hacerlo? Voluntariamente cerrar la boca o de forma pasiva. Me pongo un adhesivo para dormir, para momentos de descanso, y de verdad que funciona y funciona muy bien. A nivel postural, fomentar la respiración diafragmática. Esto es un poco más difícil de explicarlo así. Como digo, si interesa, si me comentáis, si
Si veo que puede aportar, pues haré un vídeo más específico, más visual, con ejercicios. Pero debo ser capaz de fomentar la inhalación expandiendo mi cavidad abdominal en 360 grados. Para eso con los dedos, decíamos, presionábamos abajo y en el lateral y buscábamos cada vez que inhalamos expandir. Si además lo quiero aplicar al entrenamiento de fuerza, aumentar la presión intraabdominal, expando cuando inhalo y al soltar no reduzco, ¿vale? No reduzco la circunferencia abdominal, mantengo ese empuje hacia afuera. Como decíamos, empiezo tumbado en situaciones más fáciles y poco a poco progreso, sentado, de pie, en posición de sentadilla, con una barra encima, ejecutando algún ejercicio de fuerza. Os compartiré también, si veo que interesa, ejercicios específicos para movilizar las costillas, el esternón, para prehabilitar todo el tórax, toda la caja torácica, para que se expanda correctamente. Además, ejercicios de movilidad, de estabilidad, para aplicarlos para tus calentamientos, para tus entrenamientos, para mejorar tu levantamiento de peso. Y por último, quiero mandarte un mensaje que para mí es súper importante y la verdad que de esto se habla poco. Muchas veces nosotros promulgamos formas de movernos mejor, de en este caso respirar mejor, pero tenemos que tener muy en cuenta que concentrarnos excesivamente en esto, en una actividad tan cotidiana como respirar, también me puede generar cierta ansiedad. Entonces, mi recomendación, yo llevo trabajando muchos años con personas y prescribiendo ejercicios de respiración, fomentando este tipo de trabajo, pero de verdad, mi recomendación es, cuando hagas tu ejercicio de respiración, ese ratito que dediques al día, concéntrate en la respiración, en hacerlo bien. El resto de tu día, olvídate. Vive la vida, que sales a pasear, ve los árboles, que estás en una conversación, ¿vale? Métete en la conversación. No estés pensando en, jope, estoy respirando mal, ¿cómo puedo respirar? ¿Qué hago mejor? Porque te va a generar más ansiedad. Si tú haces los ejercicios correctamente y durante solo el tiempo de ejercicio te concentras en la respiración, a medio o largo plazo, de forma automática y subconsciente, se va a mejorar todo ese proceso de respiración y de salud en ti. Pues bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Llevaba ya un poco más de 2 años con esto del podcast en mente y la verdad que es un proyecto que me hace mucha ilusión. Espero que te haya ayudado, si no te ayuda a ti, que ayude a alguien. Si es así, pues me agradezco mucho que lo compartas, agradezco muchísimo y me fliparía que escribas, que me digas qué te ha parecido, qué no has entendido, qué te gustaría saber más, si no te ha gustado, que me pongas todo. Me gustaría hablar con vosotros y ver de qué forma pues, se puede ayudar más. Si te gusta, como digo, compártelo con alguien que creas que le va a ser útil, o incluso compártelo para beneficiarte tú. Si tu novia ronca, pues ya sabes, le tapas la boca y le dices, oye, te estoy salvando la vida. Así que dicho esto, ha sido un placer. Seguimos por aquí, estaros en contacto, seguirnos en la cuenta de Instagram, Canal Potencial Humano. Yo soy Daniel Romero y vamos a seguir con ello, con diferentes herramientas y conocimientos para mejorar nuestra salud, nuestro rendimiento y todo lo que sea posible, para ser mejores. Un fuerte abrazo, chao.